En La Voz de la Noticia, el diálogo, la posición y la respuesta en la entrevista. Fíjese que estaba yo viendo una información sobre los libros de texto gratuitos, ¿no? Y hay las organizaciones de padres de familia y los colectivos de madres y padres de familia están responsabilizando a la exsecretaria de Educación Pública de la entrega de libros de texto con errores en agravio de 38 millones de alumnos en todo el país. Y son palabras pues que, hablando correctamente, no están autorizadas o aceptadas, como dijistes, venistes, entre otras cosas. ¿Quién es o quién fue la secretaria de Educación Pública? ¿Quién es la exsecretaria de Educación Pública? Pues ni más ni menos que la candidata de Morena al Estado de México. Pero el tema no es aquí atacar una campaña, es qué pasa con estos libros de texto. Le agradezco muchísimo que esté en la línea telefónica el doctor José Raigosa Figueroa, vocero de colectivos de madres y padres de familia. ¿Cómo estamos, doctor? Qué gusto saludarlo. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, José Luis. Saludos a ti, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio que nos hace el favor de escucharnos. A ver, cuénteme, ¿contra quién es esta acusación? ¿Qué pasa con estos libros? ¿Cuál es el problema de fondo, no? Es un problema de fondo exactamente porque estamos privando de la herencia educacional a los niños y jóvenes de este país. Y efectivamente, como lo acabas de nombrar al auditorio, es contra la exsecretaria de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, por la omisión en la revisión de los libros de texto. Oiga, va a decirle al equipo de campaña que por qué hacen esto cuando justo está en campaña, ¿no? Va a decir, bueno, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque precisamente, José Luis, con todo respeto en este sentido, pues es el momento propicio para someter al escrutinio público a nuestros candidatos que pretenden ascender en la carrera política y la vida pública de este país por sus cargos pasados, ¿no lo crees así? ¿Cuál es el delito que se le puede imputar? El no revisar bien los libros de texto, el cambiar las palabras, porque estoy en lo correcto, ¿verdad? Hay palabras que están completamente pues, mal utilizadas y que lejos de educar, pues están pues haciendo que hablen mal los niños, ¿no? Exactamente, fue este pasado 15, celebrando el Día del Maestro, pues fue un lunes triste para la nación, un lunes negro al que estamos sometiendo a la educación en México. Y efectivamente hay muchos errores de texto, de fondo, de síntesis. Inclusive por ahí leíamos en algún apartado que Tuluma, la zona arqueológica, ahora está en Yucatán. ¿En serio dice eso el libro? Ay, efectivamente, es un libro de geografía, José Luis. Pero entonces, a ver, ¿de quién es la culpa? ¿De la secretaria, del que imprimió los libros, del que los corrigió? Porque yo creo que aquí entonces hay un montón de personas involucradas, ¿no? Por supuesto que sí. Nosotros pertenecemos a una colectiva anónima e itinerante, José Luis, que da apoyo argumentativo a las mejores causas de este país. Ajá. En este sentido, colectivos de padres de familia se acercan a nosotros con la misma pregunta que tú nos acabas de hacer. ¿Quién es el culpable de la emisión de los libros con estas faltas de ortografía, errores de síntesis, de contexto? ¿Quiénes son? Los mismos padres de familia desde sus casas se ponen a investigar, porque esto es investigación únicamente de padres de familia que se acercan a nosotros y nos dicen quiénes fueron, quién fue quien los hizo, los contenidos, quién revisó los contenidos, la hechura, la edición, la distribución. Debe haber algún responsable de que esto esté pasando en el país. Se ponen ellos a investigar, se dan cuenta que hay ciertas empresas de outsourcing que fueron las encargadas de hacer estas diligencias. O sea, ni siquiera los mismos profesores de familia se ponen a investigar las ubicaciones de estas empresas, porque la idea inicial de ellos era manifestarse a las puertas de las empresas que emitieron, hicieron los contenidos, la edición y la distribución, cosa que nos parece completamente coherente, ¿no es así? Claro. Ahora, ¿qué pasó con esto? Ajá. Se ponen a investigar en Internet porque es meramente información de Internet. No somos el FBI, no somos la Interpol, no recibimos información de Anonymous o de Guacamaya Leaks. Sí, ¿no? Es únicamente información del Internet. Se ponen en Google Maps a buscar las ubicaciones y descubren que una de estas empresas está en el lecho de un río.
Ah, caray. Una segunda empresa está en un Oxxo, una tercera empresa está en la azotea de un taller mecánico en Iztapalapa, y así sucesivamente, José Luis. Oiga, doctor, ¿y esto está en la demanda que presentaron en la Fiscalía? O sea, ¿tienen las pruebas de las evidencias de esto? Efectivamente, se entregaron en la denuncia presentada este lunes negro para la educación en México. ¿Qué se le está pidiendo? ¿Qué es lo que demandan? ¿Retirar los libros? ¿Que se corrijan? ¿Una acción penal contra los responsables? ¿Y por qué se habla de una violación a los derechos porque humanos? nosotros obviamente pues no somos la autoridad correspondiente para determinar estas cosas. Entonces le pedimos a quienes sí son, que es la FGR, que se investigue a fondo y se determinen y se atribuyan responsabilidades. Nosotros pensamos que Delfina Gómez hizo omisión, hizo ejercicio indebido de las atribuciones. ¿Por qué? Porque ella es la que da el aval para estas empresas de outsourcing para hacer toda la hechura, el contenido, la edición y la distribución de los libros. Es ella quien debía supervisar completamente a estas empresas, ¿no es así? Pues sí. ¿Por qué es una violación a los derechos humanos de los niños que haya libros con errores o deficiencias o como le quiera poner? Es totalmente evidente, atenta contra la educación, no solamente actual, sino la futura. Esto es muy similar a un virus. ¿Por qué? Porque no solamente va a afectar hoy en día a estos alumnos que estamos preparando mal en la etapa primaria, nos vamos a heredar a la etapa secundaria y así sucesivamente, preparatoria, universidad, y quizás ni siquiera puedan llegar a ocupar trabajos o cargos de nivel importante en la sociedad, porque no van a estar preparados. Estamos atentando completamente contra el derecho de la educación universal. Uh-huh. Bueno, pues vaya tema, doctor, vaya tema, y hay que checar estos libros con las deficiencias que tienen y que ya los tienen los niños en sus manos, ¿verdad? Es correcto. Los más afortunados, si pudiéramos llamarlo así, entre comillas, José Luis, ya los tienen, porque también falló la distribución. Hay muchos libros los cuales aún no llegan a manos de los niños. ¿Y quién es el sector más vulnerable de esto? Por desgracia, los que menos tienen, porque hay tantos niveles tantas formas de educación en México como de clases sociales, ¿estás de acuerdo? Estas clases vulnerables a las que pertenecemos, me incluyo, y la mayoría de los padres de familia que encabezaron esta denuncia, pues somos de estrato bajo. Y no tenemos el acceso a comprar otro tipo de libros ni a los medios electrónicos en la mayoría de los casos. Sí, pues para eso son estos libros, ¿no? Bueno, pues oiga, doctor, vamos a seguir muy de cerca este tema porque sí merece la pena no soltarlo y a ver si lo considera en su campaña Delfina Gómez o si realmente es un tema que va a ignorar para evitar que le genere ruido en lo que está buscando para el 4 de junio. Le mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Un abrazo a ti también, José Luis, un abrazo al auditorio y buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias.